Estamos con Daniel Lacalle, economista y amigo de la casa, para analizar la actualidad económica de España. Daniel, ¿qué nos puedes comentar sobre los datos de inflación de diciembre? ¿Qué nos sugieren? Bueno, lo que nos sugiere la inflación es que estamos en un proceso de empobrecimiento generalizado, ¿verdad? No podemos olvidar que la inflación es acumulativa, por lo tanto, una inflación del 5,7% en diciembre acumulada sobre una del 6 y pico por ciento en diciembre de 2021 significa que llevamos solamente en 2 años una inflación de más del 12%. Pero no podemos olvidar que el IPC baja fundamentalmente por el componente de energía que está subvencionado, es decir, la parte de electricidad está eso que se llama el tope del gas, que lo pagamos igual, por lo tanto nuestra tarifa no baja, pero el componente de electricidad baja porque se le ha pasado el tope del gas, la subvención al gas a todos los consumidores, además de los consumidores de la tarifa regulada. Y lo más importante, también es importante entender que la inflación subyacente, que es la que los economistas miran y el Banco Central Europeo mira como elemento esencial para entender cuál es la presión inflacionista sobre los bienes y servicios menos volátiles, ha subido, está en el 7%. Entonces es una broma prácticamente, ¿no?, que nos digan que se está controlando la inflación gracias a los grandes trabajos del gobierno, cuando básicamente lo que se ha hecho es disfrazarla con el tope del gas y, por supuesto, en el caso de la subyacente, sigue subiendo al 7%. Estamos hablando, en cualquier caso, usando los datos oficiales, de una inflación acumulada, de una pérdida de poder adquisitivo de las familias de más del 12% en 2 años. Sí, a ver, pintas este cuadro, la inflación subyacente por encima del 7%, el encarecimiento de los alimentos en un 15% y sin embargo el gobierno achaca la responsabilidad a las empresas. ¿Vale? Sí. ¿Qué nos puedes comentar sobre, vamos, sobre este discurso que establece el gobierno? Bueno, este es el mismo gobierno que le echaba la culpa a las empresas de bajar demasiado los precios. O sea, el gobierno le echa la culpa a las empresas de todo. Los supermercados tienen la culpa de bajar los precios y de subirlos, ¿verdad? Tienen la culpa de todo. Curioso, ¿no?, que el gobierno le eche la culpa a las empresas del dato de inflación que no le gusta y se ponga la medalla del dato de inflación que aparentemente le gusta, ¿verdad? Porque no olvidemos que el tope del gas es una subvención a las empresas gasistas, ¿eh? Pero a mí me parece, pues, la típica retórica constante por parte del gobierno de echarle la culpa a las empresas de todo, ¿no? Cuando lo que estamos viviendo es un empobrecimiento generalizado en el que el gobierno, pues, está lucrando de manera masiva por la inflación. Curioso, por otro lado, que el mismo gobierno que se pone la medalla de haber recaudado más que nunca por no deflactar los impuestos a la inflación y por el impuesto de sociedades que pagan las empresas, eso no le parece que las empresas ahí lo estén haciendo mal, ¿no? Sí, nombras la deflactación. Entre muchas medidas que ha copiado el PSOE y Sánchez del PP, de las que enarbola el PP y el senador Feijóo, la deflactación todavía no la ha tocado, no la ha copiado. ¿Por qué crees que sea? La razón por la que el gobierno no quiere deflactar los impuestos a la inflación es porque recauda muchísimo más y le está subiendo los impuestos a la clase media y trabajadora sin que se den cuenta. Claro, esa es la razón fundamental. Y luego, por supuesto, al recaudar muchísimo más, luego anuncia unas medidas, entre comillas, de ayudas y básicamente pues recauda 4 veces más de lo que te da en ayudas, si es que te lo da. Por lo tanto, el gobierno pues básicamente lo que está es haciendo caja con la inflación. ¿Y qué pueden hacer los ciudadanos, todos aquellos que nos ven, para protegerse de la inflación y de este cuadro económico que estamos viviendo actualmente? La mejor manera de protegerse contra la inflación es intentar hacer el máximo posible de compras con antelación suficiente, ¿no? En vez de pues comprar de manera estacional y de manera
en los productos que más suben cada momento, pues ser un poco más previsores y comprar a medio y largo plazo. Tampoco se puede hacer mucho más. El consumidor no puede hacer mucho para evitar la inflación. La inflación es el impuesto de los pobres, ¿eh? Y cuando el gobierno se niega, por ejemplo, a reducir el IVA de la carne y el pescado, no lo hace por casualidad, lo hace porque son los dos productos en los que más recauda, y bajar el IVA del pan o de los huevos no le supone ni de lejos un impacto significativo en la recaudación, mientras que el de la carne y el pescado sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tu participación en el programa. Como siempre, un placer tenerte aquí en la segunda dosis. Un fuerte abrazo, gracias.